París no sería París sin sus monumentos emblemáticos, sus largas avenidas y sus muelles sobre el Sena. Pero algo en lo que no solemos reparar es que París le debe todo esto al emperador Napoleón I, que gobernó entre 1799 y 1815. Quería hacer de París una capital internacional, moderna y con grandes monumentos. Si no fuera por él, no existiría el Arco del Triunfo. Un gigante de 50 metros de altura levantado sobre unos cimientos colosales, cuya construcción duró 30 años. La idea era que el Arco del Triunfo despertara la admiración y el asombro de cualquiera que visitara París. Este es un monumento al ejército y a sus victorias. Al emperador se le debe la construcción de la Madeleine, un templo de 108 metros de longitud de estilo clásico con un área equivalente a Notre Dame y donde se oculta un artilugio excepcional. Sin este armazón de metal, sin este sistema de piedra y metal, el conjunto se derrumbaría sobre la calle. Testimonio de la obra de ingeniería civil de Bonaparte, la primera gran calle principal parisina de 800 metros de longitud se creó de la nada, la Rue de Rivoli. Lo que en realidad distingue a la Rue de Rivoli es su anchura, su longitud y su trazado. Lo magnífico de esta monumental calle es que aporta oxígeno y vida a París. Bajo su gobierno, París se convertiría en una capital comparable a la antigua Roma, como muestra la columna de Vendôme, de 44 metros. Necesita monumentos que proclamen el poder del régimen y de su ejército. Bonaparte también fue el primero en suministrar agua potable a París, gracias al canal de l'Ourcq, de 100 kilómetros de longitud. La idea era, vendrás a esta ciudad y verás una impactante modernidad que no conocías. También vas a ver el poder que emana de mí. Arquitectura sin igual y lo último en tecnología mientras se libran intensas guerras. Esta es la historia del París de Napoleón I. Megaestructuras legendarias. El París de Napoleón I. 1816, Isla de Santa Elena. Exiliado en medio del Atlántico, Napoleón I ha depuesto las armas. Sin embargo, no piensa solo en su bochornosa derrota. Piensa en París. No dejo de soñar en convertirla en la verdadera capital de Europa. En algo fabuloso, colosal, algo nunca visto. Napoleón no tuvo tiempo de ver terminada su capital imperial, pero sentó las bases. La historia del emperador comienza en una ciudad de la que solo quedan muy pocos vestigios. Una ciudad medieval con calles angostas y oscuras. Una ciudad ruinosa. Hay que imaginarse París a finales del siglo XVIII como una ciudad oscura por la noche, un París muy peligroso. Todo el trabajo de Napoleón y de sus sucesores se encaminará a abrir la ciudad, oxigenarla y dotarla de monumentos. Si hay un lugar que representa la ambición de Napoleón en lo que atañe a París, es la Place de l'Étoile, el lugar donde se ubicó el Arco del Triunfo. El Arco del Triunfo tiene unas dimensiones realmente extraordinarias. 50 metros de altura, casi 45 de longitud y 22 de anchura, algo absolutamente demencial. Alrededor del Arco del Triunfo, el eje principal compuesto por la avenida de la Grande Armée, la de Wagram y la avenida de Friedland, proclama las victorias militares del imperio. Y no es casualidad.
Este colosal monumento le debe todo a un gran acontecimiento, un hito en la historia de Francia y de Napoleón: la batalla de Austerlitz. En 1805, Francia es un país en guerra con Europa. Está gobernado por un militar que lleva luchando casi 10 años por la Revolución Francesa. Ya había conseguido algunas victorias antes de ser primer cónsul en 1799 y después siendo emperador en 1804. Por entonces, Francia gobierna sobre un extenso territorio que abarca desde Bélgica hasta el norte de Italia. Para consolidar su poder en Europa, Napoleón se prepara para invadir Gran Bretaña. En Boulogne-sur-Mer reúne a su ejército, 190.000 hombres. Están listos. Llevan 3 años preparándose y estos hombres son muy buenos. Sabe que una vez alcanzado el sur de Inglaterra, será fácil llegar a Londres. Nadie le detendrá. Conscientes del peligro, los británicos pactan una alianza con Rusia y Austria para derrotar al gran ejército. Pero Napoleón cambia su estrategia. El 2 de diciembre de 1805 consigue una aplastante victoria en Austerlitz, parte de la actual República Checa, justo un año antes del día de su coronación. Austerlitz fue una reivindicación de los años de duro entrenamiento cuando reclutaba a jóvenes de las granjas de toda Francia y los convertía en soldados y en una maquinaria militar magnífica nunca antes conocida en Europa, en un arma de destrucción masiva. Volverían a París, a su capital, como héroes. Y le iban a demostrar a la ciudad y a toda Francia de lo que estaba hecho este nuevo régimen. Para celebrar la victoria que por sí sola simboliza el poder de su imperio, Napoleón ordena en febrero de 1806 la construcción de 2 arcos del triunfo o de la victoria. Uno de ellos se ubicaría en L'Étoile. Estos arcos del triunfo, que tienen su origen en Roma, han permanecido a través de los tiempos. Esta es la arquitectura de un ejército victorioso. El primer arco, llamado Carrousel, es relativamente modesto, con 19 metros de altura, 23 metros de largo, 7 de profundidad y contiene 3 arcos. Se construiría delante de la residencia imperial del Palacio de las Tullerías, dentro del área del Louvre. Es un gran éxito de Napoleón y de sus arquitectos, que fueron Percy y Fontaine. Consiguieron crear frente a las Tullerías, en un lugar que ya no existe en la actualidad, que fue el Palacio de Napoleón, un arco del triunfo a escala humana, absolutamente perfecto desde el punto de vista arquitectónico. Para el segundo, Napoleón concibe un arco magistral, digno de la extraordinaria victoria de Austerlitz. Es el monumento más imponente que dejará para la posteridad. Un recordatorio para los siglos venideros de las hazañas bélicas de su gran ejército. Un arco que el emperador se imagina al este de París, en la plaza de la Bastilla, junto a la antigua fortaleza, símbolo del antiguo régimen, derrocado el 14 de julio de 1789. El proyecto disgustaba enormemente a Champagny, ministro del Interior entonces, que estaba a cargo de las grandes obras públicas, porque sabía que un arco tan grande en una zona relativamente reducida no iba a tener perspectiva, y ese no era el objetivo. Antes de decidir su ubicación definitiva, se crea una comisión. A sugerencia del futuro arquitecto del monumento, Jean-François Chalgras, la comisión recomienda a Napoleón construirlo no al este de la capital, sino en la entrada oeste de la ciudad, aún poco urbanizada, sobre una colina, la Place de l'Étoile.
Napoleón se da cuenta de que no solamente hará que París admire el símbolo de sus conquistas, sino que también puede exhibirlo fuera de París. Su grandeza y sus victorias serán vistas por el resto del mundo. Al construirlo en ese lugar, Napoleón completa lo que puede llamarse la línea que había sido trazada por la mano de un genio durante el reinado de Luis XIV, que va desde el Louvre a través de los jardines de las Tullerías hasta los Campos Elíseos en lo alto de la colina. Ahora tienen algo en lo alto de la colina que completa el panorama. Napoleón podrá admirar su arco desde su residencia en el Palacio de las Tullerías. Para que destaque, deberá tener unas dimensiones colosales. El arco de la Victoria más grande de la antigua Roma tiene 25 metros de altura, pero el de l'Étoile será el doble de grande y alcanzará 50 metros de altura. Construir un edificio a esa escala en aquella época era perfectamente coherente y adecuado al discurso político que desea Napoleón, que es el de afianzar su poder en todo el mundo. Piensa que el Arco del Triunfo despertará la admiración y el asombro de cualquiera, especialmente de los extranjeros. Esto es lo que he hecho. Ni se te ocurra volver a intentar nada. La primera piedra se colocaría en mayo de 1806. Aunque su forma definitiva todavía no está decidida. Solo están claras sus colosales dimensiones. 50 metros de altura, casi 45 de ancho, 22 de profundidad y su planta con 4 arcos orientados de este a oeste y de norte a sur. Con estas dimensiones, la estructura pesará cerca de 100.000 toneladas, de las cuales la mitad serán invisibles, enterradas a una profundidad de 8 metros. Los cimientos son también colosales en cuanto a dimensiones y peso. En casi toda la cimentación, es decir, para la mayoría de los ángulos y en algunos extremos, se utilizarían enormes bloques de piedra. Aunque para rellenar los cimientos, a veces se emplean materiales más heterogéneos, cuya función es, fundamentalmente, añadir más peso para asegurar bien los cimientos sobre el suelo. La construcción de este monumento excepcional se confiará a uno de los mejores técnicos de París, al arquitecto que tuvo la idea de emplazar el arco en la cima de los Campos Elíseos, Jean-François Chalgras. A fin de aumentar el impacto visual que causa el monumento, le dotará de formas sencillas con líneas definidas para reflejar su volumen tanto como sea posible. Debe ser sencillo. No hay necesidad de adornarlo. Eso huele a pasado. Un mensaje claro y directo, al estilo de los romanos y los griegos. No hay necesidad de recargar con decoraciones este gran volumen. Su tamaño lo dice todo. Sin embargo, su tamaño no tardaría en plantear un problema al arquitecto. El colosal arco alcanzará los 25 metros de altura y debe soportar el peso de la estructura. Surge un problema. Ejercerá una enorme presión. ¿Cómo contenerla? Al arquitecto se le ocurre una brillante idea. Tendrá una enorme base. Se necesita el máximo peso posible en la estructura de la base para que soporte toda la presión hasta los cimientos. Se necesita una estructura masiva completamente saturada de materiales de construcción. En el interior de la parte superior, Chalgras creará un espacio utilizando cámaras. Sabe que este monumento se construirá para durar en el tiempo, de manera que la elección de materiales es crucial. Por esa razón decide construirlo en piedra,
Pero no cualquier piedra, sino una piedra blanca llamada Château London. Una de las grandes cualidades de esta piedra es que es muy resistente. El material deberá soportar unos niveles de presión muy elevados. Finalmente, creo que la elección de la piedra guarda relación con la manera en que iba a construirse, con el acabado que deseaba darle Chalgras. Las obras del Arco del Triunfo comienzan en 1806 y los sólidos planes de Napoleón nunca se rebaten, pero nunca podrá verlo terminado. Por cuestiones políticas, esta obra, en la que trabajarán miles de obreros, duraría 30 años. Intoxicado por la victoria de Austerlitz, el emperador ordena la construcción en paralelo de otro monumento. Una inmensa columna que domine el núcleo de la capital desde el centro de la plaza Vendôme. Inspirada en la columna del emperador Trajano en Roma, la columna de Vendôme tiene 44 metros de altura y un diámetro de más de 3 metros. Sus 240 metros de decoración conmemoran su victoriosa campaña. Está construida con el bronce de los cañones arrebatados a los austríacos y a los rusos, y está coronada por una estatua de Napoleón vestido de emperador romano. Es una de las pocas estatuas suyas que sobreviven en la capital hoy. Napoleón sabe que para ser inmortal debe erigir monumentos de prestigio. Monumentos que reflejen en cierta medida su poder y el de su ejército. Para construirla, en el lugar de una antigua estatua del rey Luis XIV destruida durante la Revolución, los ingenieros empezaron por comprobar los cimientos. Consideran que una profundidad de 30 metros es lo adecuado para acomodar este monumento. La columna está construida en piedra de cantera. Su decoración de 425 placas de bronce se fijó a la piedra por medio de bornes. Iniciadas en 1806, las obras se realizarían con la ayuda de un inmenso andamio. Tardaría 4 años en terminarse. Durante este tiempo, la tensión entre las potencias europeas permitirá a Napoleón amasar nuevas victorias militares que justificarían la construcción de nuevos monumentos en su gloria y la de su gran ejército. En 1806, Prusia declara la guerra a Napoleón. Le sigue una rápida campaña en la que el emperador aplasta al ejército prusiano, el mejor considerado de Europa, el 14 de octubre en Jena. Ha pasado menos de un año desde Austerlitz. ¿Quién hubiera imaginado tal victoria? Fue algo verdaderamente extraordinario y era necesario reflejarlo en el paisaje urbano parisino con algo que conectara el culto a la antigüedad, el culto al ejército romano, con el culto a la modernidad, a un ejército moderno, el gran ejército de Napoleón. Napoleón decide construir otro monumento inspirado en la antigüedad, con unas dimensiones demenciales. Un templo dedicado a la gloria del ejército que acabaría siendo la iglesia de la Madeleine. Construido al más puro estilo grecorromano, ocupa la misma superficie que la nave de la Catedral de Notre Dame. 108 metros de largo, 43 de ancho y 30 de altura. Con su frontón, su pórtico y sus 52 columnas corintias contribuirá a convertir París en la capital imperial con la que sueña Napoleón. El único paradigma era Roma. Pensaban que vivían un momento absolutamente único. Nadie ha hecho lo que hemos hecho nosotros. No podemos explicarnos ante nuestros hijos ni podemos explicarnos ante nuestros padres. La única referencia que tenemos con la historia es la antigua Roma. En 1807 se organiza un concurso. Entre los candidatos se encuentra el arquitecto Pierre-Alexandre Vignon, de 43 años. El
Templo de la Gloria podría ser una oportunidad única. Trabajará sin descanso para presentar un proyecto puro, monumental, una imitación perfecta de un templo grecorromano. Aunque Pierre-Alexandre Vignon consigue el segundo puesto del concurso, es en su proyecto en el que se fija el emperador. Debía ser algo que no se desviara de la idea de relacionar al Estado con los héroes clásicos, de que se les asociara con los soldados más valientes de Grecia y de la antigua Roma. De la misma manera, pero sin eclipsar y sin intimidar con algo intrascendente. El templo clásico diseñado por Vignon constará de un imponente basamento de 27 escalones. En el centro, una cela o cámara interior representa el corazón del edificio. Rodeado por un pórtico de 52 columnas, contará con 3 cúpulas. Las cúpulas estarán provistas de óculos que permitirán el paso de la luz en el interior desprovisto de ventanas. Un recurso inspirado en uno de los monumentos romanos más antiguos aún intacto, el Panteón. La única manera de iluminar la Madeleine es por medio de luz cenital. La técnica de la época lo permite porque hay hierro y vidrio. Todos estos nuevos materiales permiten que la iluminación cenital sea posible. Y como el templo es rectangular, se construirán 3 cúpulas, aunque sin bóveda. Pero las 3 cúpulas que se elevan hacia el cielo son 3 veces la del Partenón. Gracias a las 3 cúpulas, esta luz cenital permite comprender mejor el sentido que Napoleón deseaba dar a este edificio monumental. Más que un templo dedicado a la gloria del ejército, la futura iglesia de la Madeleine hubiera sido un mausoleo en honor a los soldados del imperio fallecidos en el campo de batalla. El ejército francés, los soldados franceses, mis hombres, han dado sus vidas. Estos hombres han muerto y han ofrecido su sangre para protegerlo. No se trata tanto de mi gloria. Se trata de nuestro sacrificio. Hay que hacer algo permanente para estos muchachos. Pero ¿dónde construir este templo de gloria? Napoleón encuentra la respuesta en la zona occidental de la capital. Es aquí donde desde mediados del siglo XVIII debe construirse otra iglesia monumental. Algunas de las obras ya habían comenzado, pero fueron paralizadas por la Revolución Francesa. Esta obra abandonada presenta una ubicación ideal para el templo, en línea con la Plaza de la Concordia. Enfrente, Napoleón ordena la construcción de una nueva fachada para el edificio, que mirará hacia el otro lado de la plaza, el Palacio Borbón. Este palacio, en realidad, presentaba una anomalía. Estaba orientado a los muelles y esta no era la orientación ideal. No presentaba la fachada mirando a la iglesia de la Madeleine. Y para una época apasionada por la idea de una arquitectura clásica, la simetría no funcionaba. Gracias a estos 2 clásicos cuyas columnatas se miran una a la otra, la Plaza de la Concordia destaca como eje, como símbolo del París imperial de Napoleón I. Nos encontramos entre 2 monumentos inspirados en el arte grecorromano como quería Napoleón. Ubicó uno de ellos al final del Puente de la Concordia, construido bajo el antiguo régimen en eje con la Rue Royale. Pero la disposición de estos 2 monumentos corresponde también a otra gran construcción, el Arco del Triunfo. De manera que estos fantásticos monumentos dotan de una gran monumentalidad a este espacio. Por tanto, la iglesia de la Madeleine se impondrá como uno de los principales nexos del París monumental de Napoleón. Sin embargo, detrás de su aparente simplicidad, planteará un problema a su arquitecto. Para empezar, ¿dónde encontrar la piedra ideal?
Hay que saber que un templo antiguo está constituido por elementos de gran importancia, como la piedra de mármol. En Atenas, el mármol permite la unión de los espacios con una sola piedra, a modo de viga. Pero al arquitecto no le era posible conseguir el mármol de Atenas. Deberá conformarse con la piedra caliza de la cuenca de París. La piedra de París es muy diferente y no permite la monumentalidad de los enormes bloques de mármol. Aquí necesitamos 3 metros y las columnas miden unos 2 metros de diámetro. De modo que para llegar a los 3 metros es imposible hacerlo con una sola piedra de la cuenca de París. Entonces, ¿cómo sostener el edificio? El desafío consiste en asegurar el soporte de los elementos que componen el pórtico del templo, un área que conecta la cámara central con la columnata del monumento, separada por 3 metros de espacio vacío. Vignon encuentra la solución en el ático del edificio, un espacio abovedado y hueco encima del pórtico. Este es el espacio que el arquitecto equipará con una estructura de metal sorprendentemente moderna. Este sistema ya se conocía, pero Vignon lo va a perfeccionar y a implementar aquí a escala colosal en este magnífico edificio. De manera que a mis pies, si tuviéramos un escáner, veríamos el armazón de hierro. Oculto a la vista, este armazón será lo que asegure el apoyo del edificio. Esta tela de araña de metal está incorporada en toda la superficie del techo. Sin embargo, para que sea efectiva, debe extenderse hasta los extremos por medio de otras fuerzas. Esta será la misión de las bóvedas que lo acompañarán, garantizando la fijación del techo sobre el pórtico. Sin este armazón de metal, sin este sistema de piedra y metal, el conjunto se derrumbaría sobre la calle. Y otro desafío más. ¿Qué material emplear para la estructura del techo? En el siglo anterior se solía utilizar la madera. Pero a comienzos del siglo XIX, apasionado por la modernidad, Vignon elegirá el hierro, un material más resistente a los incendios y a los parásitos. Gracias al progreso de la industria del hierro y del acero, estos elementos se ensamblaban en el lugar de la obra. El sistema está perfectamente equilibrado. En la primera fase del proyecto, se coloca sobre la estructura de piedra, que ya está reforzada con hierro. Se trata de un sistema muy moderno en línea con ese salto hacia adelante que Napoleón desea imprimir en todos los ámbitos de la sociedad francesa, incluidos el ámbito de las artes y de la ciencia, que también llevan su firma. Su construcción comienza en 1808 y concluye en 1842. Lo que Napoleón ignora es que algunos años después la función del monumento cambiará. Tras la desastrosa campaña de Rusia en 1812, el Templo de la Gloria se convertirá finalmente en la Iglesia de la Madeleine por decisión suya. Para que Napoleón pueda hacer de París la capital de Europa, no solo necesita levantar grandes monumentos. Durante su mandato, nunca dejó de proyectar numerosas obras en la capital para hacerla una ciudad práctica, espaciosa, a imagen de su gran rival, Londres. Construyó diversas infraestructuras. Mercados, cementerios como el de Père Lachaise y hasta mataderos. También fue Napoleón quien construyó los muelles a lo largo del Sena, unas orillas que hasta entonces ofrecían un paisaje propio de la Edad Media.
Se trata de modernizar la ciudad, de hacer que tenga movimiento, tanto en el río como por medio de la creación de largas avenidas y de todo un sistema de nuevos mercados y de ampliación de calles. Es un plan global de modernización. Y eso comienza tan pronto como accede al poder, antes de convertirse en emperador. En 1799, cuando por medio de un golpe de Estado se convierte en primer cónsul de la República Francesa. Entre todas las reformas, una de ellas transformará radicalmente la fisonomía de la capital para siempre, la Rue de Rivoli. 800 metros desde el Louvre hasta la Plaza de la Concordia. Lo que en realidad distingue a la Rue de Rivoli es su anchura, su longitud y su trazado. Lo magnífico de esta monumental calle es que aporta oxígeno y vida a París. Es una calle muy revolucionaria para su época, con soportales que protegen a los peatones y tiendas de inspiración ligeramente italiana. Recordemos que Bonaparte estuvo de campaña en Italia antes de convertirse en emperador. No está ahí por casualidad. Fue en el corazón de la capital, en el Palacio de las Tullerías, donde fue derrocado el rey Luis XVI en 1792 y donde vive ahora el primer cónsul. En la actualidad ya no se encuentra aquí. Fue anexado al Louvre, en una zona de aspecto totalmente diferente. La zona está constituida por un laberinto de calles angostas y sinuosas. En el lado de las Tullerías hay grandes parcelas con edificios estatales, conventos como el de los cistercienses, el de la Asociación de los Capuchinos y algunas mansiones. Por el lado del Louvre, el entramado urbano es más denso y encontramos edificios más antiguos del viejo París. Balzac lo describiría como un océano de adoquines. Esta zona fue testigo de un acontecimiento sangriento que marcó al general Bonaparte en el futuro. Las insurrecciones realistas del 9 de octubre de 1795, el 13º vendimiario del año cuarto según el calendario revolucionario de la época. Un día que cambiaría drásticamente el destino del joven general en la Rue Saint-Honoré, a los pies de la iglesia de San Roque. Bien armadas y muy bien organizadas, las milicias burguesas de los suburbios del oeste de París planearon un levantamiento para derrocar al gobierno. Ese es el momento en que saldrá del anonimato para reducirlos. Todavía se pueden ver los impactos de las balas disparadas sobre los insurgentes por los hombres de Bonaparte apostados al final de las calles que conducían a la convención en aquel sangriento suceso. Aquellos sucesos convirtieron a Bonaparte en un héroe de la revolución. Sin embargo, siempre sería enemigo acérrimo de los realistas. El área cercana a Rivoli pertenece a los suburbios burgueses que aplastó en el vendimiario. Irrumpe allí para destruir lo que él consideraba un nido de realistas peligrosos que se encuentran justo al otro lado de su despacho en las Tullerías, enfrente de la calle donde duerme él. Al destruir los alrededores de las Tullerías para crear la Rue de Rivoli, Bonaparte, ahora primer cónsul, cumpliría dos objetivos: imponer su poder en la zona occidental de la ciudad habitada por los realistas y materializar en piedra la ambición de su nuevo régimen. Napoleón confiará estos proyectos a Charles Percy y a Pierre Fontaine, dos hombres que se impondrán como arquitectos oficiales del régimen.
Percy y Fontaine son dos arquitectos absolutamente fabulosos. Trabajarán juntos toda su vida. Viajaron juntos a Italia para terminar sus estudios. Y entre ellos y Napoleón se crearía un fuerte vínculo intelectual y artístico. La misión de diseñar la futura Rue de Rivoli recaería sobre ellos. Se extendería desde la Plaza de la Concordia, en el extremo occidental de la capital, hasta el Louvre a lo largo de 800 metros. Para dar servicio a este nuevo eje, se abrirán varias calles como la Rue de Castiglione y la Rue de Pyramide, dos victorias napoleónicas en Italia y en Egipto. Napoleón sigue queriendo poner su sello en la capital y dejar recordatorios de su ejército, de sus campañas y de su propio reinado. La apertura de esta enorme calle ocasionaría la destrucción de una serie de edificios. Entre ellos, un lugar importante durante la Revolución Francesa, la Sala de Equitación, lugar de las asambleas revolucionarias. Fue aquí donde el 15 de enero de 1793 el rey Luis XVI fue condenado a muerte por los representantes de la nación. Suponemos que Napoleón no era indiferente a la idea de hacer desaparecer estos edificios, que eran representativos del antiguo régimen y de la revolución, para imprimir su sello y marcar el nuevo régimen del consulado y más tarde del imperio. Napoleón quería convertir la Rue de Rivoli en una vía principal que cruce París de este a oeste. Por eso, retoma un proyecto que data de la época de la Revolución. Según este plan, la Rue de Rivoli partiría del Louvre. Se extendería por una larga calle que conectaría el Palacio de la Bastilla con el este de la ciudad. Pero los obstáculos son numerosos. Eso no va a suceder. Por una parte, debido a razones prácticas, pero además, por razones económicas, necesita algo mucho más factible, como la Rue de Rivoli. A diferencia de otros puntos de la ciudad, Percy y Fontaine saben que encontrarán menos obstáculos alrededor de las Tullerías. Muchos edificios religiosos fueron desalojados durante la Revolución Francesa. Percy y Fontaine reemplazarán esta vieja barriada con innovadoras construcciones de líneas sencillas y armoniosas. Frente a una calle de 20 metros de ancha, encontramos edificios de 30 metros de altura que deben cumplir las mismas normas. 3 plantas y un tejado cuya inclinación debe ser de 45 grados. Lo interesante de la Rue de Rivoli es que también enmarca al Palacio de las Tullerías. Y el palacio es una construcción con una recargada decoración muy ornamentado. Por eso quiere algo más sobrio enfrente, para que destaque su residencia. Pero si la Rue de Rivoli se convierte en un símbolo, es también gracias a las numerosas arcadas que forman los soportales. La intención de estos pórticos es ofrecer un paso cubierto a los peatones, algo que lleva el sello personal de Napoleón por toda esta vía principal. Aquí podemos ver su pasado italiano, porque los corsos de las ciudades de poblaciones como Bastia eran italianos por su cultura. Su padre se educó en Pisa y en Roma, y eso ejerce una influencia sobre él junto con su propio estilo. Una mezcla de clasicismo francés y urbanismo tradicional italiano. Eso es Napoleón. El resultado es una calle única en la historia de París. Armoniosa y ordenada, será la fachada del nuevo régimen, eficiente y moderna como los grandes modelos antiguos que fascinan a Napoleón Bonaparte y a toda su generación. Ese es el estilo del siglo XVIII, culto e ilustrado. Se buscaba lo novedoso y esa novedad era el neoclasicismo. Si echas la vista atrás, te fijas en la antigua Roma y en Grecia. No te fijas en nada que esté entre los clásicos y el momento actual.
Napoleón todavía no era emperador cuando comenzaron las obras de esta monumental avenida en 1804. Una vez abierta, Bonaparte ordena la construcción del alcantarillado, símbolo de higiene y modernidad. Al mismo tiempo, se erigen los primeros pórticos por el gobierno, antes de que los inversores privados finalicen las construcciones. Más que una avenida, es un barrio adinerado y comercial lo que Napoleón desea crear. Un proyecto terminado durante los años 20 del siglo XIX. Espaciosa y haussmanniana antes de su época, la Rue de Rivoli es también un testimonio de la voluntad de Napoleón por mejorar la vida de los parisinos. Parisinos que el primer cónsul ama tanto como teme. Napoleón sabe de lo que es capaz el pueblo de París. Él mismo fue testigo durante la Revolución. El 10 de agosto de 1792 asiste al derrocamiento del rey Luis XVI y a la masacre de la Guardia Suiza en el Palacio de las Tullerías. Él está presente aquel día, ve a la gente desbocada y siente repulsión. Él es un noble y naturalmente los mira con desprecio. Son la plebe, la turba. Ese suceso le marca psicológicamente toda esa rebelión, esa anarquía. Napoleón sabe que un pueblo que pasa hambre, un pueblo que tiene miedo, puede ser sumamente peligroso. Él es plenamente consciente de esto y también de que una revolución en Francia comienza en París. Con el fin de asegurarse el apoyo de los parisinos, el primer cónsul comienza a mejorar su calidad de vida. Porque después de la Revolución, París es una ciudad insalubre, apestosa, donde no hay ninguna higiene. París es una ciudad que no tiene agua potable, de modo que la gente bebe el agua del Sena, que te vacuna de manera natural si sobrevives a ella, pero está muy contaminada. En aquella misma época, Londres tenía agua de mejor calidad comparada con la de París, de manera que había cierta competencia política entre las grandes capitales del mundo y París no podía quedarse atrás. Para remediar esta funesta situación, en 1801 el primer cónsul retoma un proyecto de varios siglos de antigüedad que nadie ha conseguido implantar con éxito. Una infraestructura primordial que necesita la ciudad desesperadamente es el Canal del Ourcq. Una red de 108 kilómetros destinada a suministrar agua potable a París. Napoleón estaba profundamente influenciado por la historia romana. Todos lo estaban. Esos eran los únicos libros que tenían y que leían. Y en Roma, ¿qué hacen los grandes emperadores romanos? Construyen canales, viaductos para llevar el agua potable a la población. Él lo hace para ayudar a los menos favorecidos, para llevarles agua potable. El canal que quería Bonaparte desviará el agua del río Ourcq, situado casi a 100 kilómetros al noreste de París, antes de recoger el agua de otros afluentes, como el Bebrón y el Teruán. Desembocará en el noreste de la ciudad, en la gran cuenca de la Villette, desde donde se suministrará el agua a la ciudad. El primer cónsul encomendará la ejecución de esta infraestructura, importante también políticamente, a un hombre en el que tiene gran confianza, el ingeniero Pierre-Simon Girard. Napoleón eligió a Pierre-Simon Girard porque le conoce. Luchó con él en la campaña de Egipto y tiene absoluta confianza en las personas que han estado a su lado. Lo nombrará jefe de este gran proyecto y se beneficiará de todas las aportaciones técnicas del Departamento de Ingeniería Civil. En realidad, será el gran proyecto de esta empresa de ingenieros. Es Pierre-Simon Girard quien se encarga de determinar el curso, la longitud y quién dirigirá la excavación.
Él será también quien informe directamente al primer cónsul, a quien le interesa mucho este proyecto. A Napoleón se le presentará un gran dilema. ¿Va a construir un acueducto para transportar el agua únicamente para el consumo? ¿O construirá un canal? El canal tiene una doble función: suministrar agua potable a París, pero también permitir la navegación. Alentado por el primer cónsul y contra los deseos de muchos miembros de la comisión que dirigían el estudio, el proyecto cambiará de naturaleza. Más que un acueducto destinado a llevar agua potable a los habitantes de París, el río deberá fortalecer el desarrollo de la economía de la ciudad. Una infraestructura que debe llevar agua potable, pero también prosperidad a los parisinos. Con este canal, Napoleón pensaba en el desarrollo comercial de la ciudad. Era plenamente consciente de que París y Francia iban retrasadas una vez más con relación a su gran competidor, Londres. Debemos recordar que la revolución industrial, al comenzar en las últimas décadas del siglo XVIII, no es una revolución en la que el principal medio de transporte sea el ferrocarril, sino que en realidad es el canal. Así que pensó que podían utilizar el canal para abastecer de provisiones a París. Así se solucionaban dos problemas a la vez. En mayo de 1802, Napoleón Bonaparte firma el decreto que formalizará la excavación del canal del Ourcq. Para darle significado completo a la doble función de este canal, también ratificará la propuesta de los ingenieros de añadir 2 vías de agua adicionales. Al sur de la cuenca de la Villette, el canal de San Martín cruzará la ciudad y confluirá con el Sena aguas arriba de París. En el oeste, esta función le será asignada al canal de Saint-Denis, que a su vez se encontrará con el río aguas abajo de la capital. De esta manera, las embarcaciones podrán cruzar París sin tener que seguir el Sena. En aquellos tiempos, cruzar París era peligroso. No había esclusas. Hay periodos de caudal bajo y otros de caudal alto. Y al atravesar por el canal de San Martín, la cuenca de la Villette y el canal de Saint-Denis, se evitan los giros y los meandros del Sena. Para diseñar una red que permita la navegación y el suministro al mismo tiempo de agua potable a París, Pierre-Simon Girard debe respetar una condición: evitar que el agua se estanque y pierda así sus propiedades. Si transportas agua potable, necesitas la mínima cantidad de obstáculos. Esa es la razón por la que en 108 kilómetros haya solamente 10 esclusas. Ese es el mínimo de obstáculos para no entorpecer el flujo del río. Pero Girard tiene otro difícil problema que resolver. Con solo 9 metros de diferencia, el equivalente a un edificio de 3 plantas, entre el punto más alto y el más bajo del canal, su trazado deberá ser sumamente preciso. Siempre es un reto construir un canal que asciende y desciende. Si subes, necesitas más agua, de manera que lo mejor es utilizar los afluentes de los ríos, porque hay una corriente natural si la necesitas. Girard diseña su trazado siguiendo los lechos naturales de los ríos, como el Ourcq y el Marne. Por eso, el canal será tan largo. Medirá un total de 108 kilómetros entre la toma de agua en el río Ourcq y su llegada a París. Bajo la dirección del primer cónsul, Napoleón Bonaparte, y el ingeniero Pierre-Simon Girard, las obras de excavación y adecuación del terreno comienzan en 1802. Los obreros empiezan su trabajo no desde aguas arriba hacia abajo, sino desde abajo, con la intención de evacuar el agua de los ríos detenida por las excavaciones del canal. El Beuvron y el Terouanne desembocarán en el canal del Ourcq, de manera que cuando llega el agua se tiene que evacuar por el canal de Saint-Denis. Un canal es una gran zanja. Es algo complicado porque tienes que construir también esclusas y hay que poner arcilla en el fondo para no perder agua. Por aquel entonces no había hormigón, de manera que para impermeabilizar se seguía empleando la arcilla. Iniciado en 1802, siendo Bonaparte primer cónsul, el proyecto del canal del Ourcq continuará hasta 1822.
Los imprevistos son numerosos. Además de los cientos de miles de toneladas de tierra que deben retirar, los ingenieros se enfrentan con grandes desprendimientos del terreno. Será necesario emplear a miles de trabajadores. Se necesitará mucha mano de obra, y como se habían producido grandes victorias napoleónicas, hay muchos prisioneros, sobre todo prusianos. Así que Napoleón decide enviar a 600 prisioneros prusianos como trabajadores. Es una obra colosal, y miles de personas despejarán la tierra y excavarán para poder construir el canal del Ourcq. Para este monumental proyecto, Pierre-Simon Girard y su equipo llevarán a cabo una tarea de gran precisión. Necesitan mantener una inclinación constante de 9 centímetros de media por cada kilómetro, sobre una distancia total de 108 kilómetros. Una proeza que consiguen con la ayuda de una herramienta topográfica, el nivel. Gracias a una tabla gradual de nivel situada en el punto A, el ingeniero que está en el punto B es capaz de valorar la diferencia en altura entre dos puntos. Cuando se requiere cierta caída en el terreno, el punto B debería estar más bajo que el punto A. Avanzando de esta manera a lo largo de todo el canal, podemos definir con precisión el nivel del canal, lo cual nos permitirá saber el grado de excavación que se necesita para mantener una inclinación constante. El proyecto del canal del Ourcq se beneficia de la atención permanente de Napoleón. Artillero de formación, Bonaparte es un hombre de ciencia que comprende el lenguaje de los ingenieros. No se le escapa ningún detalle técnico. Napoleón disfrutaba enormemente visitando las obras. Lo que le gustaba era llegar temprano, a las 5 o a las 6 de la mañana. Y tenía por costumbre bombardear con preguntas a los ingenieros que requerían respuestas muy precisas. Se trata de una obra política, su reputación está en juego. Les ha prometido a los parisinos que por fin van a poder disponer de agua de calidad. Para Napoleón es importantísimo que se termine este proyecto lo antes posible. Las primeras aguas del canal del Ourcq llegan a la cuenca de la Villette en 1808. Sin embargo, la red todavía no está terminada. El canal de San Martín, que conectará el del Ourcq con el Sena, apenas ha empezado a construirse, pero su cauce ya está trazado. Pasará por debajo de la plaza de la Bastilla, donde alimentará una enorme fuente con forma de elefante que nunca llegará a construirse. Es allí en 1810 donde Napoleón construirá una gran bóveda, uno de los últimos proyectos del emperador en la capital. El proyecto se acabará en 1825 y será una de las grandes infraestructuras comerciales e industriales de París. La cuenca de la Villette será en ese momento dado el principal puerto de Francia y permitirá el desarrollo de sus empresas y fábricas que irán evolucionando progresivamente durante el siglo XIX. El canal del Ourcq, la Rue de Rivoli, la columna de Vendôme, la iglesia de la Madeleine, el Arco del Triunfo. Cada uno de estos proyectos completados o aún en construcción quedarán en la capital para la posteridad gracias a Napoleón. Falleció en Santa Elena en 1821, 6 años después de su derrota en Waterloo. Sus cenizas fueron finalmente repatriadas por Luis Philippe. Descansan bajo la bóveda de los inválidos en el corazón de esta ciudad, con la que él soñaba en hacerla imperial.